Muchas gracias, Sonia, y muchas gracias por invitarme a moderar esta mesa tan interesante. Creo que es la más difícil del día porque acabamos de terminar de comer, así que espero que sea tan interesante que os haga prestar atención. Voy a darles paso para que se presenten y que cada uno nos cuente de dónde viene. Empiezo yo. Buenas tardes a todos, en la hora más crítica en España. Ya sabéis que si pestañáis os lo vais a perder. Dicho lo cual, me llamo Iñaki, soy el director de People and Culture en Cívica, una empresa granadina de unos 250 empleados que se dedica al desarrollo de software enfocado al dato. Es decir, ayudamos a las empresas, a las direcciones de las empresas a tomar las decisiones en función de todos esos terabytes de información que tienen, que se los ordenamos y en su día a día les ayudamos a tomar esas decisiones. Encantado de estar aquí y espero que sea muy interesante la mesa redonda. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Susana González, soy la directora de Recursos Humanos para el sur de Europa de la empresa Zoetis. ¿Qué es Zoetis? Pues es una empresa farmacéutica veterinaria que tenemos nuestra central en Estados Unidos, que somos cerca de 14.000 empleados en el mundo y en España somos unas 160 personas en la parte comercial, que es la que yo represento. También tenemos en España, concretamente en Olot, en Gerona, la planta de producción, una de tantas plantas de producción que tenemos en el mundo, con cerca de 300 empleados, y tenemos además la parte de investigación y desarrollo, por lo que España es una ubicación muy privilegiada porque tenemos las tres patas de la compañía ubicadas aquí. Si Zoetis no suena, es normal, Zoetis suena a los veterinarios, que son nuestros clientes, pero seguramente que os suena Pfizer, pues Zoetis era la división veterinaria de Pfizer hasta el 2013, que nos separamos, hicimos un spin-off y empezamos a crecer, como una mala hierba, hasta ser 14.000 empleados como somos hoy día. Muy bien, pues buenas tardes, yo soy Mariano Montes, trabajo para la empresa de origen holandés Good Habits, estamos especializados en formación, soft skills, e-learning para empresas. Somos, yo creo que unas 400 personas, en España 20 y tantas, y yo soy dentro de la parte de Customer Success para proponer servicios a nuestros clientes existentes, el responsable del departamento para los equipos de Italia, España, Portugal y LATAM. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Yo soy Javier García, trabajo aquí, en la EOI, que ya os habrán contado esta mañana un poco lo que es, pero bueno, básicamente una escuela de negocios que nace hace 70 años para desarrollar, sobre todo para que la industria española se desarrolle, y estoy aquí de director de desarrollo de negocio y bueno, con esa idea y con todos los tipos de formaciones que nosotros tenemos, pues os hablaremos de nuestra experiencia esta tarde. Bueno, muchas gracias a todos. Es un placer teneros aquí y creo que van a salir cosas muy interesantes con la diversidad que tenemos y eso nos trae al tema que vamos a hablar hoy, que es el liderazgo inclusivo, en el que hoy en día aprovechar el talento diverso es una oportunidad para las empresas y son los líderes los que tienen la responsabilidad de hacer que estos talentos sean diversos y funcionen, ¿no? Entonces, me gustaría que me contarais qué políticas, programas, prácticas habéis implementado para fomentar un liderazgo inclusivo en vuestras empresas y también cómo hacéis el seguimiento del impacto que tienen estas prácticas. Bueno, podemos empezar por Cívica. Efectivamente, Cívica pertenece al sector TIC, es el de nuevas tecnologías y desarrollo de software. Podríamos decir que es nuevo, no es nuevo, porque lleva mucho tiempo ese sector creciendo y siendo el que es, pero últimamente hay unas tasas de crecimiento y mucho negocio alrededor, ¿no? En nuestro caso es un sector masculinizado, lo dicen los datos, lo dicen los estudiantes en las escuelas de telecomunicaciones e informática, y al mismo tiempo Cívica trabaja en la manera de que tus ganas de poder dedicarte a la tecnología no surjan de un día para otro, sino tratamos de fomentar desde que la gente o las personas son pequeñas, el grado medio estudiante, participen de o crearles un tipo de atención a este tipo de estudios. De ahí que creamos un programa junto con la Universidad de Granada, la Escuela de Telecomunicaciones, en las cuales
para aquellas niñas que están en los grados medios, dígase ESO o bachiller, les acercamos el mundo de la tecnología. Creamos talleres, les contamos qué es lo que hacemos para que de alguna manera despertar esa curiosidad que tienen desde jóvenes y puedan decidir en algún momento participar de este sector informático, de este sector TIC, que está un poco masculinizado. ¿Cómo lo medimos? Pues por suerte hemos tenido unos cambios en cuanto a los ratios de mujeres o de chicas en las compañías tecnológicas, y en nuestro caso pues sí hemos aumentado ese porcentaje de chicas dentro de nuestra compañía. Lo fundamental es tratar de hacerlo desde el principio, desde el inicio, para que de esta manera esa necesidad o esa curiosidad se levante y de alguna manera compararlas con hitos, con personas o con mujeres que durante la historia se han hecho un hueco y han demostrado que efectivamente todo el mundo puede estar en este sector sin ningún problema. Desde luego, muy interesante, y creo que tienes razón, no solo en la parte de diversidad de género, sino también generacional. Eso. Y cómo integramos en el equipo todas las generaciones juntas que vienen. Creo que Susana también. Sí. Vale, pues en Zoetis la verdad es que todo el tema de la diversidad, equidad e inclusión es súper importante. Tenemos muchas políticas en marcha, muchas de ellas que vienen desde Estados Unidos y que son mandatorias, que son de implementación en todos los mercados, en todos los países. Y luego tenemos iniciativas particulares, ¿no? Cada país decidimos qué iniciativas son las que ponemos en marcha, pero por daros así algún ejemplo, tenemos un programa de liderazgo emergente, que es para las personas con niveles medios en la organización que les consideramos high growth talent, que son talentos emergentes, ¿no? Gente que vemos que puede desarrollarse muy rápidamente. Existen programas de liderazgo para llegar a senior leadership, que le llamamos nosotros, y hay programas específicos para mujeres, en los que solamente hay plazas para mujeres, para impulsar a que las mujeres continúen en este crecimiento. Tenemos un objetivo a 2025, ahora suena muy cerca, pero este objetivo, claro, empezó en 2020, iba desde 2020 a 2025, en el que la aspiración de la compañía era llegar a 2025 con el 40% de los niveles de dirección que fueran mujeres. Yo tengo que decir con mucho orgullo que en España no nos hace falta llegar al 2025. A día de hoy y desde hace ya unos años el comité de dirección de Zoetis España es 50-50 y lo medimos de esta manera. Yo todos los meses tenemos que pasar un reporte de número de personas que contratas, quiénes son hombres, quiénes son mujeres, niveles de dirección, de media dirección, quiénes son hombres, quiénes son mujeres, alta dirección, es decir, lo medimos mes a mes. ¿Cómo llegamos a esto? Pues llegamos a esto siendo muy críticos, ¿no? Con los procesos de selección, por ejemplo. Yo intervengo directamente. En los procesos de selección nos aseguramos que haya candidatos hombres y mujeres. Yo no paso hacia adelante ningún proceso en el que haya 4 hombres, por ejemplo, candidatos. Siempre pido, me parece muy bien, seguramente son todos súper válidos, posiblemente uno de ellos sea el candidato final, pero no quiero dejar que haya una mujer, que haya cierta paridad en los procesos de selección. ¿Cómo conseguimos esa objetividad en los managers, ¿no? Pues siendo igual, intentando ser diversos en los seleccionadores. Hemos hablado de hombres y mujeres, pero también os he de decir que para los procesos de selección también diversidad para nosotros significa gente que venga de otros países, no solamente españoles, gente que tenga un rango de edad diverso, gente que pueda tener 50 años o 55 y que está optando a un puesto de trabajo, y alguien de 26. Eso también es diversidad y para nosotros también eso es importante. Y en el pool de seleccionadores, para evitar todos esos sesgos que suele haber, ¿no? Que lo habréis visto muchas veces, un equipo en el que todo el equipo se parece muchísimo al manager. Si es un hombre de 50, pues la mayoría son hombres de 50. Eso pasa, ¿no? Y es un sesgo que tenemos el ser humano, que nos sentimos atraídos por gente parecida a nosotros, con el mismo background, con parecidas experiencias, parecida forma de pensar. Bueno, pues para evitar este tipo de cosas, hacemos que el pool de entrevistadores sean hombres, sean mujeres, de diversidad de edad
y de diversidad de país. Para nosotros somos una empresa muy multinacional y es fácil. Le pides a alguien de Bélgica, a alguien de Holanda, a alguien de Estados Unidos, oye, ¿te importa ser un entrevistador dentro de este pool que estamos seleccionando una posición de dirección para lo que sea? Entonces, no hay proceso de selección que pase por menos de 5 personas, 5 entrevistadores. De manera que cada uno de ellos se va fijando en un lado del poliedro, porque cada ser humano pues somos un poliedro, no somos planos, ¿no? No solamente somos mi experiencia laboral, somos muchas más cosas, y hay un tema de cultura, y hay un tema de encaje, hay un tema de valores, y hay muchas otras cosas que se valoran en una entrevista, y por tanto tiene que haber muchos entrevistadores, cada uno de ellos fijándose en una parte diferente de ese poliedro. Totalmente. Y creo que es importante tener todos esos puntos en cuenta, y me parece muy buena iniciativa lo de que tengáis al menos 5 personas y que podáis verlo así. Bueno, y ahora que tengo a 4 líderes aquí, desde el punto de vista del liderazgo, ¿cómo inspirar la diversidad en los líderes? ¿Cómo se gestiona la resistencia al cambio de líderes que no están familiarizados con los principios de inclusión y la gestión de la diversidad? Bueno, pues de entrada, inspirar en diversidad debería ser fácil, que la diversidad es un hecho. Es lo que tenemos en común todos los que estamos aquí, que venimos de empresas de diversos sectores, de diversos tamaños, de diversas historias, diversas culturas. Por tanto, no debería ser difícil, pero como que sí lo es, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo voy a poner 2 ejemplos de 2 clientes, no los voy a mencionar, pero que quisieron implantar en serio un programa de diversidad e inclusión, y uno salió muy bien y el otro no tanto. Entonces, el que no salió tanto, yo creo que fue porque no supo inspirar. Es decir, miraron con buen criterio el ciclo de vida del empleado y empezaron por reclutamiento, con criterios como los que ha comentado Susana, de que realmente el candidato sintiese claramente en todo momento esa diversidad e inclusión. Pero no va de eso. Luego hay que gestionar y convivir en una organización con un talento diverso. Entonces, eso pareció para el resto de la organización algo cosmético, que no hubo una inspiración. Sin embargo, conozco otra empresa farmacéutica, multinacional, que lo plantearon como un proyecto de transformación, sponsorizado por el comité de dirección, un proyecto con una duración, la que ellos estimaron con sus recursos y su cultura, casi un año. Pero lo que miraron fueron a todas las áreas de la organización, en vez del ciclo del empleado. Y lo que empezaron a hacer es definir subproyectos, KPIs, entregables, responsables, stakeholders, y que algo calara en toda la organización, a todos los niveles, cada vez que había una interacción entre personas, entre pares, con managers, proveedores, clientes. Es decir, lo hicieron de una forma totalmente, lo integraron en la estrategia de negocio de la compañía. Y creo que esa es la única forma, al final, de inspirar a los líderes o a los empleados en algo que es un cambio. Y va a haber resistencias. Está claro que va a haber resistencias. Pero con las resistencias, en mi opinión, hay buenas noticias. No hay nada nuevo. Es decir, son las resistencias de siempre. Es decir, son las resistencias al cambio. Nada nuevo bajo el sol. Va a haber ceguera de talento. ¿Qué es ceguera de talento? Pues managers que no ven las fortalezas individuales de su equipo, no los tratan café para todos y no extraen sus máximos competenciales. No es el manager que queremos, ya teníamos que trabajar con ese tipo de líderes para que modificaran su estilo de liderazgo. O, no sé, directamente el miedo a cometer errores. La diversidad es compleja, es sensible, hay gente que no se atreve. Pero también tenemos managers de primer nivel, junior, que no se sienten seguros, es decir, que hay que trabajar para generarles un espacio seguro que les permita equivocarse y avanzar. Entonces, yo creo que las claves son para inspirar a los líderes y de algún modo ir contra esas resistencias. Ni siquiera estoy hablando de la sensibilización, de la diversidad, etcétera, que lo doy por hecho, ¿vale? Pero es generar una cultura de aprendizaje que de algún modo a las personas las ayude a modificar su mentalidad individual sobre la diversidad y luego que lo vean como un proyecto de la empresa. Yo, por ejemplo, nosotros en Good Habits, cuando hemos ayudado
a estos 2 clientes en concreto, pues siempre intentamos que nuestros cursos están muy basados en formación de autodesarrollo, es individual, pero luego hay que generar dinámicas donde la gente comparta qué han aprendido, qué barreras tienen, para que de algún modo esto empiece de arriba abajo en la organización, pero luego las personas con los equipos y calen el resto de la organización y haya una retroalimentación hacia arriba. En línea con lo que decía Mariano, aquí en la OI, como miramos a la diversidad, ¿no? Tiene un poco 2 vertientes. Al liderazgo inclusivo. Por un lado, el poder incluir a todas las personas de un equipo, ¿no? Para trabajar juntas, para tener unos mismos objetivos, para conseguir que la organización siga adelante, ¿no? Con toda nuestra colaboración. Y luego, que no tiene por qué ir separado, lo que se trataría de liderazgo inclusivo en diversidad. Es decir, incluir a estos perfiles que comentaba, por ejemplo, antes que hacen en Zoetis, y se trata de incorporar pues, gente, por ejemplo, del colectivo LGTBI, personas con discapacidad, talento femenino, si es que no está ya incluido, talento masculino, en ocasiones, si es que está muy feminizado a lo mejor la entidad, personas senior, personas jóvenes. Entonces, mirando desde esos 2 puntos de vista, lo que podemos aportar, ¿no? Pequeñas píldoras que les damos en nuestras formaciones a los distintos futuros líderes o líderes que están formándose para mejorar, serían darse cuenta un poco de si realmente estás trabajando en esa dirección, ¿no? Es decir, ¿sientes que tu empresa es inclusiva? ¿Sientes que cuando te reúnes con tu equipo todo el mundo puede hablar, puede transmitir su opinión, puede aportar ideas? ¿Trabajamos en un sitio en el que cualquier persona puede venir y sentirse como es? Esto es importante, ¿no? Parece muy obvio, pero en muchas ocasiones no es tan sencillo. En esa misma línea, ¿no? ¿Qué es lo que hace a un líder inclusivo? ¿No? Pues va un paso más allá, acepta esas diferencias, intenta cuestionar el status quo, a lo mejor no hay que cambiarlo, pero sí que hay que pensar si estamos de acuerdo, si estamos cómodas con él, si queremos cambiarlo. Es consciente de los sesgos y los privilegios, también los propios, porque muchas veces nos fijamos en la gente de nuestro equipo, pero nos estamos dando cuenta que pues, yo soy un hombre cis, europeo, blanco, alto, sin ningún tipo de dificultad aparente, ¿no? Pues eso muchas veces también va a poner a la gente que está trabajando contigo de una o de otra manera. Y por último también, que hace que las personas de un equipo se sientan seguras, se sientan cómodas y puedan compartir y estar en un entorno en el que al final den el máximo de su potencial, ¿no? Que es lo que como organizaciones siempre andamos buscando. Y en esa línea, por dar 4 ideas, identificamos como 3 entornos en los que un líder puede hacer algunas cosas que pueden ayudar a convertir el equipo en un entorno más inclusivo. En reuniones o en encuentros entre 2 personas, ¿no? En un 1 a 1, en un one-to-one que decimos, ser cercano, escuchar de manera activa a la otra persona, no saltar con nuestra experiencia, porque como yo he viajado, como yo he estado, como yo sé, como yo he ido, y al final ¿no? acabas vomitándole a la otra persona toda tu experiencia en vez de escuchando y sintiendo que esa persona pueda compartir. En el caso de reuniones de trabajo, reuniones de equipo, pues dándole la palabra a todo el mundo, ¿no? Siempre, o en muchas ocasiones, está la persona que no ha hablado hacia el final de la reunión, la persona que monopoliza la reunión, pues este tipo de cosas, siempre de la manera más flexible posible, ¿no? Y más amena, pero hay que cortarlas, hay que dar el paso a todo el mundo, hay que permitir que cuando alguien hace un buen trabajo se le reconoce, se le nombra, se le deja también brillar un poco en ese aspecto y se le da un poco la importancia a todo el mundo. Fomentar también que unos escuchen a otras, es decir, que no siempre se trata de que el sublíder o las personas que sobre el papel tienen como más importancia, al final estás en un entorno de equipo, ¿no? En el que quieres que todas aporten en los mismos niveles. Y por último, en reuniones más ejecutivas, en las que a lo mejor nosotros como líderes tenemos que presentar al comité o a otro tipo o a clientes algunas conclusiones, algunos trabajos, pues dentro de las posibilidades, por supuesto, pues a lo mejor, siempre por supuesto dar el crédito a las personas del equipo que lo han trabajado, y a lo mejor si hay ocasión poder llevarte a una persona del equipo para que sea ella directamente la que comente esos detalles técnicos, que al final no los has hecho tú, por mucho que seas el líder y estés en el equipo, los ha hecho esa persona. Entonces, son pequeñas ideas que, dentro de lo que decía también Mariano, pues pueden ayudar a que la gente se sienta y sienta ese compromiso y al final aporte más. Totalmente. ¿De acuerdo? No sé si Susana y... Bueno, creo que está todo dicho. Efectivamente, la empatía y el ponerse en el lugar de la persona o de tu equipo en las cuales debes de aportarle la confianza y el cariño, digamos, a acompañarles en el trabajo del día a día. Es decir,
creo que la congruencia de diferentes personas dentro de un equipo es un valor súper importante dentro de una compañía, ¿no? Al final, hablábamos antes, o se ha hablado durante otras ponencias alrededor de las generaciones, ¿no? Cuán importante es el poder trabajar con personas de una generación y de otra, tanto aquel que es una generación X y tiene una serie de capacidades y habilidades determinadas, las complemente cualquier otra persona con una generación que sea millennial, ¿no? Al final, esta mañana hablaban sobre la inmediatez de las cosas, sobre cómo se trata, cuál es el objetivo de los millennials dentro de una compañía, que es prácticamente el de su vida. Yo tengo 2 hijos, una de 14 que me está enseñando a cómo tratar de entender a aquellos millennials que están entrando en nuestra compañía, y al final es un aprendizaje diario, ¿no? Creo que el reto es saber aprovechar esa coyuntura y el poder hacerles ver a ambas generaciones que hey, la oportunidad la tienes delante. Y tenemos un equipo que lo conforman gente joven del año 1900 y mucho, y gente no tan joven desde el año 1970 1976, ¿no? Eso, si lo consigues hacer dentro de las compañías, al final le vas a sacar un provecho brutal al día a día, ¿no? Pues al hilo de lo que estabas comentando, es cierto que el tema generacional está siendo un tema en sí mismo, ¿no? El tema, sí. Está siendo el tema. Nosotros en Zoetis hemos incorporado este año un programa que se llama Programa Rotacional, en el que el objetivo es fichar jóvenes talentos, los mejores de distintas áreas, que empiezan a trabajar con nosotros y cada 6 meses rotarles. Es decir, entran en el marketing, pasa a análisis de datos, pasan a finanzas, pasan... De manera que cuando pasa un ciclo de año y medio, la persona ya ha visto la organización desde distintos puntos. Porque ¿qué nos encontramos? Cuando te llega una persona de la universidad y todavía no sabe a qué se quiere dedicar, todavía no sabe qué áreas son en la empresa. Después de haber estudiado 5 y 6. Exacto, pero ¿qué pasa? Y entonces te encuentras con que a lo mejor se orientan hacia algo que les ha venido un poco predefinido y no son conscientes o no se les ha dado la oportunidad de que vean dónde pueden brillar. Claro. Pueden ser personas muy buenas, pero resulta que la persona muy buena que venía de finanzas le pone 6 meses en marketing y ¡wow! Brilla. Y la persona descubre que su vocación es marketing. Exacto. Entonces, este tipo de oportunidades para ver a la gente dónde puede sacar su mejor yo, su mejor talento, lo favorece este programa rotacional que tenemos. Y además, como nos hemos dado cuenta, los que somos ya un poquillo carcas del 1900 y pico... Y mucho, ¿eh? Casi. Que son tan distintos, ¿no? Y que estamos constantemente pensando, es que yo cuando tenía su edad... Digo, madre mía, oírme yo a mí misma diciendo esas cosas. que las has oído siempre cuando... A tu abuelo, ¿no? A tu abuelo, ¿no? Y te das cuenta de que, lógicamente, cada generación es diferente y aportan cosas y que hay un gap importante. Y no hay mayor riqueza que juntar los dos mundos y sacar lo mejor de los dos. Y para ello tenemos un programa de mentores, de mentoring, en el que la gente que ya tiene 50 y tantos, que tiene ya mucha experiencia y que todavía le queda mucho por aportar, generosamente puede dar todo ese conocimiento y esa guía a la gente joven que se incorpora y que le viene muy bien. Sí. Alguien que le lleve un poquito de la mano y que le vaya enseñando. Entonces, hemos visto que este programa de mentoring funciona de maravilla y, de hecho, tenemos un programa que es muy divertido porque es un programa, está online, en el que todas las personas de la organización, que ya os hemos dicho que somos muchísimos, 14.000, las personas que quieren participar en este programa se apuntan como mentor o como mentí. O sea, yo quiero un mentor o yo estoy buscando... Entonces, el programa, en base a tus habilidades y características, tú dices, mira, pues yo soy bueno en comunicación, tengo mucha empatía, inteligencia emocional y además soy buenísimo en finanzas. Y tú eso lo pones. Y la otra persona busca a alguien que le pueda enseñar en finanzas y en inteligencia emocional. Y el programa te hace match. Es como un programa de estos de ligar ahora modernos, ¿no? Tinder de Zoetis. Exacto. Y entonces te empareja con alguien que potencialmente podría ser un buen mentor o un buen mentí. Bueno, pues estamos iniciando este programa y estamos viendo que está dando sus frutos, que funciona y que la gente está encantada. Y es una forma de acercar, como decías, ¿no? Sí. Las generaciones.
muy interesante y creo que los 4 habéis compartido prácticas muy interesantes que seguro que todos podéis coger ideas y aplicarlas. Y al final creo que es muy importante lo que mencionaba Mariano, de que todo esto sea parte de la estrategia de la empresa y se implemente en todos los niveles y en todos los sentidos, porque si un líder es inclusivo pero todo lo demás no funciona, al final no llega tanto. Entonces, de esto, según vuestra experiencia, ¿cómo influye el liderazgo inclusivo en la motivación de los empleados, en el trabajo en equipo? Pues voy a empezar un poco casi con la respuesta inversa, porque me acuerdo que hace años en un curso online que seguí como alumno de liderazgo, ponían situaciones donde había un jefe bueno y un jefe malo. Entonces, al final, repetimos muchas veces que la gente no se va de su puesto de trabajo, no renuncia a su puesto de trabajo, sino a su jefe, pero yo creo que no es verdad, o no solamente, es decir, uno renuncia a una mala cultura, a una mala comunicación, a una mala gestión global, y sin embargo, un líder inclusivo lo que va a hacer es que te quedes. ¿Por qué? Porque va a facilitar un poco la expresión del talento. Lo contrario a la ceguera de talento que decía antes. Es decir, y eso va a generar innovación, productividad. Puedo hablar de cosas de estrategia de la compañía, de negocio, que es lo único que al final va a hacer que esto funcione, ¿no? Pero un líder inclusivo también, ¿qué va a hacer? Pues normalmente va a hacer que el equipo crezca en base a la autonomía, a permitir el error, es decir, a dando una voz individual a las personas, que es de lo que va la inclusión. También un líder inclusivo lo que va a hacer es generar más confianza, creando un entorno de vulnerabilidad, de seguridad, y eso va a impactar en algo que nos interesa también mucho a todos, que es el espíritu de pertenencia. Es decir, vas a trabajar en un espíritu de pertenencia que en los entornos de trabajo flexibles, descentralizados, es como un gran problema. Entonces yo creo que un líder inclusivo tiene un impacto brutal sobre el engagement de los empleados. Tiene un impacto brutal en los equipos distribuidos. Entonces, de nuevo, para llegar aquí, para que esto lo vean los líderes antes de ser inclusivos, antes de trabajar eso, probablemente un líder que ya se fuera humanista tiene muchas cosas de lo que hace falta aquí, pero la inspiración vuelve a ser la estrategia de la compañía. Yo, por añadir ahí, quizás la parte importante, ¿no? Más allá de todo lo que hay sobre el papel, ¿no? Tú dices, vale, quiero ser un líder, yo miro, ¿no? Hago los tics con todas las cosas, pero tiene un punto también importante el saber leer a la gente, ¿no? Siempre vas a tener en tu equipo distintas personalidades, distintos tipos de perfiles. Si hablamos del mundo TI, es un perfil. Si hablamos del mundo psicología, es otro perfil. En general somos distintos también mujeres de hombres. Hay muchas sensibilidades. Entonces yo creo que, por añadir, digo, lo que se ha dicho es todo muy importante, pero es verdad que si podemos añadir un extra, ¿no? De entender a esa persona y saber lo que le hace crecer. Porque a lo mejor a ti te va a hacer crecer que yo te dé espacio, que tú comuniques y que tú puedas estar delante de gente. Y a lo mejor a ti te aterra estar delante de gente y, oye, podemos trabajarlo. Pero si no hay necesidad, pues a lo mejor puedes crecer por un carril más técnico o por otras vías, ¿no? Entonces, intentar estar atentos a ese extra, ¿no? de cómo cada persona reacciona, creo que es lo que sí que puede llegar a un punto superior como líder. De hecho, Zoetis, un poco hilando con lo que tú comentabas, tenemos una práctica, que es una práctica global, que son trabajar en los planes de desarrollo individuales. Todos los managers tienen que trabajar con sus equipos individualmente en qué soy bueno, en qué puedo mejorar y en qué quiero trabajar este año para crecer. Entonces, son mínimo 2 o 3 reuniones al año, obligatorias, se pueden tener todas las que se quiera, en el que el manager tiene que estar enfocado y tiene que conocer bien. Tenemos muchas herramientas de autoevaluación, hay muchas herramientas corporativas para que la persona tenga clarísimo pues cuáles son las áreas en las que voy a necesitar algo de apoyo, porque yo quiero llegar a este puesto, quiero llegar a un puesto de manager, quiero gestionar personas, entonces tengo que crecer en distintas áreas. Y ahí se hacen planes de desarrollo específicos
persona por persona, que es lo que comentabais, ¿no? No puede ser. Un equipo diverso pues tiene necesidades muy diversas. Esto que dice, y no os veo tomando nota, pero si trabajáis en recursos humanos y formación es muy importante. O sea, yo he pasado por 4 o 5 empresas, y no vamos a decir nombres por no dejar mal a nadie, pero ese sistema no está implementado, diría que desde luego no en la mayoría de empresas y no en muchas. Y hablo aquí, y hablo fuera de España. O sea, parece una tontería, pero yo he llegado con esa propuesta a alguna dirección de recursos humanos y me miran como que nos tenemos que sentar 2 o 3 veces al año para analizar individualmente este tipo de cosas. Pues sí. Y yo, ¿a que no lo hacéis? O sea, Pues ¿dónde me he metido exactamente, no? Y además el manager tiene que estar familiarizado con todas las herramientas que tiene a su disposición para poder ayudar a sus equipos. Y de hecho todos los años doy un curso repetitivo, porque siempre hay managers nuevos, otros que no lo pillaron bien, otros que... Todos los años les doy un curso para explicarles muy bien cómo hacer los IDPs, que llamamos IDP, Individual Development Plan, cómo dar el feedback, que eso es tan importante y los managers lo suelen hacer tan mal, me vais a perdonar. Sin dar nombres. Sin dar nombres. Cómo dar el feedback a una persona durante una reunión. Cuando una persona te dice, mira, es que yo lo que quiero es ser el mejor comunicador porque quiero trabajar en comunicación global, y le ves que es una persona que no te mira a la cara, que no tiene fluidez verbal, que no... Entonces dices, a lo mejor deberíamos pensar en que vayas por otro lado, ¿no? O sea, dar ese feedback honesto, sincero, positivo, que no frustre y que genere otras oportunidades, ¿no? Y enseñarles a eso, todos los años hago un curso para enseñarles a eso y recordarles todas las herramientas que tienen a su disposición para poder ayudarles. Y tengo una anécdota, si me vais a perdonar, es un segundo. El curso le hice el otro día, ¿no? En octubre lo suelo hacer. Y para asegurarme que la reunión de fin de año esa la hagan bien. Y les conté acerca de la herramienta de mentoring, que la tenemos implantada desde hace 2 o 3 años, es decir, que no es nueva. Bueno, pues uno de los managers pues, le debió sonar como súper novedoso. Y pocos días después me llama una persona de su equipo y me dice, oye, Susana, tengo que hablar contigo, que es que me ha dicho mi jefe que me busque un mentor. Digo, ¿pero por qué? Ah, no lo sé. Es que tengo algún problema. Digo, pues no lo sé, pues pregúntale a él. Digo, no, o sea, es que directamente ha oído que hay un programa de mentoring y ha dicho, me apunto. Apúntate. O sea, no sabe si es lo que necesita, si no ha habido reunión de desarrollo. Entonces, por eso hago el curso todos los años. Porque siempre descubro que igual alguno no lo ha pillado bien. Complementando a lo que dice Susana, es verdad, nosotros tenemos ese... Bueno, tratamos de tenerlo, ese proceso de seguimiento, una vez sale mejor, como dices tú, otra vez sale peor, tratamos de recordarlo. Desde el departamento que yo lidero de People Care, complementamos esos seguimientos con profesionales y de carrera con seguimientos personales. Tratamos de que aquellas personas que empiezan en la compañía, para muchas de ellas es su primer trabajo, acaban de salir de un FP, acaban de salir de un máster, acaban de salir de una carrera, no han estado en una estructura organizativa, no han estado en una compañía, no han tenido tareas, no han tenido responsabilidad, no han tenido tiempo, no conocen cómo hacerlo. Entonces, añadido a su desarrollo profesional, le añadimos unos seguimientos personales, que no dependen de la persona responsable del equipo, del manager, sino del equipo de talento de People Care. Somos nosotros los que nos sentamos una vez al año, cada 6 meses, dependiendo del tiempo que llevas en la compañía, porque muchas veces cuando una persona tiene un problema o se siente de alguna manera, digamos, no sé, decir maltratado, decir una situación incómoda, decir cualquier cosa o no escuchado como a él le gustaría, nos sentamos con ellos. Oye, olvídate de la parte técnica, olvídate del proyecto, olvídate del cliente, háblame de ti. Muchas veces nos llega una persona del equipo de producción, pues el rendimiento de esta persona ha bajado sensiblemente, no sabemos qué está pasando, y en los seguimientos personales, hostia, pues de repente sale, oye, pues mi familiar, pues la hipoteca, pues mi mujer o mi pareja está en el paro, entonces estoy pasando una situación un poco complicada en la cual, entonces al final complementamos esa situación, ese desarrollo profesional con un seguimiento personal, porque a la gente le apetece también su hueco y quiere ser escuchada. Y al final, muchas de esas personas que hacen los seguimientos son aquellas que las han contratado del proceso de selección. Entonces, es muy didáctico, al mismo tiempo se aprende mucho al respecto. No, yo ahí, perdón si nos alargamos en esta pregunta, pero lo que comentas es como uno de los sueños que tengo yo respecto a los departamentos de recursos humanos. Yo tuve la suerte o la desgracia de empezar a trabajar en Países Bajos, en una empresa, ASML se llama, ¿vale? Fabrican máquinas de litografía para fabricación de microchips. Si los buscáis, son top, un monopolio a nivel mundial, tal.
Resumen, había mucha pasta. Como había mucha pasta, pues las cosas se hacían bastante bien. Y en cuanto a, digamos, recursos humanos, o sea, tú tenías como trabajador 2 líneas de jefes, ¿vale? Y si normalmente huimos de tener 2 jefes, de acuerdo con eso, en este caso venía muy bien. ¿Por qué? Porque por un lado tenías esa estructura de ti como persona y como trabajador, ¿vale? Era lo que llamaban el group leader, y él se encargaba de que tú te desarrollases como profesional, tuvieses todo bien a nivel personal, a nivel profesional, y en el momento en el que tú a lo mejor terminabas un proyecto, ahí se trabajaba mucho por proyectos, pues él te ayudaba a buscar otro, dentro del mismo grupo, en diferente, con tus habilidades, etc. Y luego tenías tu jefe del día a día, a este señor le veías, o señora, una vez cada 3 semanas, cada 5, dependía un poco. Y la conversación siempre era eso, ¿no? Él decía, ¿en el proyecto bien? Sí, vale, hablamos del resto, ¿no? Le daba igual lo que entregabas o no, mientras no tuviese quejas por parte del otro jefe, que era el jefe de proyecto. Entonces, ese señor o señora era la que te daba las pautas diarias, pues oye, hay que entregar dentro de 2 semanas, hay que ir a hablar con el proveedor a Alemania, hay que tener las características del proyecto para la semana que viene, etc. Entonces, esa doble vía, que yo entiendo, por eso digo que es un sueño, porque entiendo que es muy difícil de implementar en casi todos los sitios, pero es lo que hacéis vosotros, ¿no? Lo que intentáis hacer vosotros. Me parece maravillosa por eso, porque digamos que te tienes que disociar un poco como trabajador, pero creo que en el buen sentido. Claro. En cuanto aprendes a hacerlo, claro, tienes esa libertad de tener a alguien que, no solo tú, o sea, cuando tienes que preocuparte solo tú por tu desarrollo profesional, pues es una jodienda. Entonces, si tienes a alguien que te ayuda, que además tiene recursos, pues es maravilloso. Y luego, si además eso no interfiere con tu jefe diario, pues te puede ocurrir que el día que ha ocurrido algo en tu trabajo, que no estás a gusto, no estás cómodo, tienes la facilidad de ir a alguien que te va a escuchar y que no tiene nada que ver con el proyecto, con lo cual sabes que no va a interferir, ¿no? Entonces, era por reforzar la idea que comentabas. No, totalmente. Y bueno, hemos hablado un poco de tipos de formación que se puede recibir, aunque seguramente tengáis más, pero ¿cuáles deberían ser las competencias claves que deberían recibir los líderes para desarrollar un liderazgo inclusivo? Pues aquí voy a intentar cerrar, porque hay tantas que trabajar. Infinitas. Leí hace poco de Harvard Business Review, hablaban de tres cualidades que decían que eran intrínsecamente inclusivas, que eran la humildad, la curiosidad y la empatía. Y las utilizaba como deseables en general en el liderazgo, pero cuando empezaba a hablar de diversidad e inclusión eran críticas. Entonces, ya de repente es un cambio. Yo personalmente creo que, y lo habéis mencionado antes, la confianza y la conexión con la gente es fundamental en tus relaciones para poder hablar de diversidad e inclusión. Pero nosotros, por ejemplo, en Good Habits, las competencias que estamos trabajando en general como muy transversales, casi que queda igual el tipo de sector, de empresa, etc. La primera, que es para romper un poco las barreras, es la conciencia de uno mismo, es decir, el darte cuenta de los sesgos, de los prejuicios, de las creencias que tienes, claro, que en un entorno que era homogéneo, era lo normal, tú te veías a ti mismo como, bueno, yo lo tengo todo clarísimo, lo hago todo bien, de repente no, hay cosas que no son así. Entonces, ahí nosotros, aparte de cursos, tenemos, por ejemplo, assessments que te hacen ver, te llevan al autoconocimiento, que es fundamental para poder desarrollarte. Si no sabes de dónde partes, no puedes saber a dónde vas a llegar. Entonces, luego, ahí después de esa conciencia de uno mismo, yo creo que es muy importante la apertura a dar y recibir feedback. Lo habéis hablado antes también del feedback. Vuelve a ser un momento de hacerlo bien. Yo tenía un jefe hace años que hablaba y perdonad, un poco de grosería, pero de dar feedback o dar por el feedback, ¿vale? Entonces, hay que dar feedback, hay que saber cómo hacerlo, en qué contexto, esto está ligado con otra competencia que es la comunicación. La comunicación dentro de la diversidad tiene que ser clara, tiene que ser respetuosa, y la colaboración con las personas, con personas diversas, hay que trabajarla mucho, porque hay que colaborar, no solamente como hablabais antes del jefe de 50 años rodeado de todo el mundo es igual que él, no, hay que colaborar con gente que es distinta a ti. Y no sé, yo creo que son esas. Igual terminaría con la resolución de conflictos, porque, de nuevo, es un tema complejo, sensible, y no todo va a ser un camino de rosas. Entonces, yo creo que esas competencias, por intentar cerrar, que ya he dicho unas cuantas, son las que se me ocurren.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, no puedo estar más. Para mí el tema del autoconocimiento es crítico. Tú no puedes estar gestionando un equipo, ayudando a desarrollarse a los demás, si no eres consciente de tus áreas de desarrollo y de tus fortalezas. Eso clarísimamente. Y sí que es cierto, como comentabas, que hay test y nosotros tenemos un montón de pruebas también, de surveys y tal, para identificar, que lo he mencionado antes. El tema de la humildad. El no siempre tengo razón, no siempre lo sé todo. Eso es tan importante en un líder que lo pondría casi en el top. Para mí es 3. fundamental. El tema de la comunicación es fundamental. Es importantísimo que haya un mismo... que todos estemos enganchados a la misma banda, a la misma sintonía, porque hay managers los que te están diciendo una cosa pero te quieren decir otra, pero entonces uno entiende no sé qué y al final se generan conflictos. La comunicación clara, honesta, sincera, transparente. Si algo no me gusta, no me gusta, y si algo sí me gusta, sí me gusta. Y no es nada que diga contra ti cuando hablabas del feedback. Sí. No te estoy diciendo que tú no eres un buen trabajador, te estoy diciendo que esto que has hecho igual no está bien o que habría que hacerlo de esta otra manera. Pero con ejemplos claros, que la gente cuando salga de una reunión sepa perfectamente qué tiene que hacer para corregir y que entienda por qué salió mal y cómo volver a hacerlo para que no salga mal. ¿Cuántas veces nos ha pasado salir de una reunión diciendo, me han dicho que he hecho esto mal? No sé por qué. Yo creo que sigo pensando que está bien y no tengo ni idea de qué hacer, porque si lo vuelvo a repetir, es que lo hago igual. Entonces, es que eso es fundamental en un líder, ¿no? La humildad, la honestidad, la transparencia, el autoconocimiento, pues todo lo que has dicho. Sí, además de todas esas, escucha activa. Creo que estar con los oídos abiertos, con los oídos atentos y que los silencios incómodos que puedan existir y que todos evitamos, aparezcan. Porque al final es cuando la gente dice, pues me toca hablar. Y a muchos les cuesta empezar, pero una vez que empiezan, los escuchas, le haces un resumen de lo que has contado, la persona que tiene delante dice, bueno, pues soy escuchado, pues mi opinión cuenta, pues lo hace más partícipe y al final consigues que arrastrar a los demás, porque es una inercia, la inercia que hace uno al final lo lleva a todos. Y muchas veces es como la pregunta, aquellas preguntas que no se hace, la pregunta estúpida, no preguntarlo, ¿no? Es como, bueno, pues voy a empezar a hablar y la escucha activa me parece muy importante por el respeto que le muestras a la persona que te está hablando, de hecho. Hay una cosa más, si me permitís, que es el reconocimiento. El no dar por supuesto que las cosas se tienen que hacer bien. Cuando se hacen bien, se tiene que decir, se tiene que reconocer y se tiene que felicitar. Y eso es algo que es fundamental y que cuesta tan poco. Es que yo siempre pienso, cuesta tan poco ser amable, cuesta tan poco reconocer a las personas que lo han hecho bien. Es que no cuesta nada. Y es que el cambio que genera en la persona que lo recibe es brutal. Entonces, es ser consciente de cómo esos pequeños gestos amables, que no cuesta tanto, generan un cambio brutal en la persona que está enfrente. Y el reconocer un trabajo bien hecho es algo que debería ser obligatorio para todos. De hecho, nosotros en Zoetis tenemos una herramienta de reconocimiento, ¿no? Puedes reconocer a una persona por cualquier cosa que haga y lo pones y le aparece a su jefe, al jefe de su jefe y no sé qué. Y es simplemente darle las gracias por algo que ha hecho, desearle un buen día, que son cosas sencillas, que no cuestan nada, y te alegran el día, sí. que es importante. Yo siempre digo, por resumir como en 2 puntos, ¿no? Que la mayoría de conflictos se evitan si comunicas bien y si tienes una buena gestión de expectativas, que resume un poco todas estas que habéis comentado, ¿no? Y yo sé que a la gente de mis equipos les machaco con lo de la comunicación y con lo de las expectativas, pero es que la cantidad de problemas que te ahorras por comunicar bien y al mismo tiempo por no vender de más o vender de menos e identificar eso, dónde está la otra persona para que las expectativas se mantengan, es como una de las partes más fundamentales. Y luego, por resumir un poco lo que hacemos aquí en EOI, ¿no? Respecto al liderazgo, nosotros lo que hacemos es formar en el liderazgo que llamamos consciente, que engloba 5 puntos, ¿no? Que sea sostenible, que sea digital, que sea diverso, emprendedor y transformador. Y en esta línea perseguimos el bien común, el progreso y el equilibrio entre lo económico y lo humano. O sea, aunque somos una escuela de negocios, consideramos que la formación tiene que tener un componente humano muy importante, ¿no? Y en esa línea desarrollamos los programas casi siempre como con 3 componentes. Una un poco más técnica,
que se trata al final de conseguir ciertas habilidades, bien sean soft skills, bien sean hard skills, pero al final algo de técnica, con profesionales que en el fondo están siempre muy cercanos al mundo profesional, para que cuando salgas de la formación precisamente sepas lo que vas a hacer en la empresa, ¿no? Que no te pase, que nos pasa a todos y nos pasará lo que comentaba Susana, ¿no? Que llegas nuevo a una empresa y te dicen, no, yo marketing porque estudio marketing. Te metes a marketing y no te gusta lo que es marketing, pero vamos, ni del principio al final. Y resulta que te mola el departamento de finanzas o el de desarrollo de negocio porque es ahí donde se hace lo que tú pensabas que se hacía en marketing. Y por último, trabajamos mucho la red de contactos, ¿no? Que esto es una constante en las escuelas de negocio. Yo vengo a trabajar de otra, ahora entro aquí, pero red de contactos, red de contactos, red de contactos. Al final, el 80% de las posibilidades profesionales surgen a través de contactos, porque bien te han hablado de una oportunidad, porque bien saben que buscan a alguien en otro sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por complementar un poco ahí. Muy bien. Y creo que podríamos estar aquí hablando muchas más horas, pero se nos acaba el tiempo, así que tenemos que dar paso a la siguiente mesa. Muchas gracias a todos. Gracias.